Me ha parecido muy interesante también el estilo que le has dado al escaparate para que sea como una parte también informativa de la cultura de Baena y del entorno, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, la idea de los escaparates no es exclusivamente que sea expositiva, sino también informativa. Es decir, que las actividades culturales que se estén celebrando en Baena pues sea un lugar de información. En este caso pues tenemos dos actividades, una la de Paco Ariza, que está exponiendo la Fundación Botín, entonces ese escaparate está dedicado a él, y este otro escaparate es de Manuel Piedrahita, que la semana anterior hizo una conferencia sobre la imprenta en Baena. Entonces pues ahí están una parte de los libros que han editado y por supuesto también con algunos elementos simbólicos de lo que fue la imprenta a partir de los años 50. Pepe, el otro día hablando personalmente me comentaste que ya no es solo un homenaje a tu padre el tema de la librería, ni tampoco una parte de exposición, sino que también quieres darle una intervención específica a este espacio. ¿Nos puedes contar un poco cuál es tu idea? Sí, sí. La idea es que, aparte de ser un espacio expositivo, como vemos, tanto de papelería, librería y obras de arte, pues que sea un espacio, si cabe, todavía más vivo, es decir, donde haya actividades paralelas como el libro, la conferencia que ya hemos citado anteriormente, o todo tipo de actividades que aquí tengan cabida, es decir, convertirlo en un núcleo pequeño, aunque aquí caben 40 personas, y la verdad es que en muy pocas conferencias se van más de 40 personas, así que pero sobre todo la idea es, en este espacio distinto, simbólico, que representa pues, la cultura de Baena, entonces que sea un espacio todavía más vivo. Bueno, Pepe, ahora ya que estamos aquí dentro del espacio propio de la librería, vamos a adentrarnos también en tu padre, en Pepe Cañete, y nos explica un poquito también el sentido de este mueble emblemático de librería. Bien, quien funda la papelería de librería son mi abuelo Antonio Cañete Amo, y va a ser mi padre a partir de los años 40 quien va a impulsar de manera bastante fuerte la papelería y la librería. Entonces, por eso pues tenemos aquí pues tantos materiales a partir de los años 30, de los años 40, ¿no? Y este mueble se va a hacer poco antes de que se funde la imprenta. La imprenta se funda en el año 57, el mueble debe ser de finales de los 40, ¿no? Entonces, este mueble va a ser el símbolo de organización, por así decirlo, de lo que es la papelería y la librería, ¿no? En la parte de arriba, pues todo este mueble era más alto y aquí tiene una estante y había todo tipo de material de oficina, todo. En la parte de abajo estaban lo que eran los libros de texto y los libros de consulta general, de gramática, de
de literatura, de lectura, de religión, y toda la parte de abajo tenemos ya pues enciclopedia y el inicio de la EGB. Y luego otra característica de este mueble son pues, todos los cajones que tiene, en el que estaba todo y sigue estándolo perfectamente organizado todo por objetos. Podemos abrir algunos si quieres, Fernando, y podemos ¿Qué sorpresa nos encontramos? Recambios de bolígrafos, plumas incluso. Sí, sí. Hay fundamentalmente de todas las marcas, pero de la marca Big y otras muchas más, ¿no? Otro porque... Vamos a ver qué sorpresa me depara. Bien, pues ese también es muy interesante, son plumillas para rotular, para escribir. Yo recuerdo aquí muy pequeño con todos los dibujantes, toda la gente que se dedicaba al dibujo, que era muy característico la plumilla, pues venían aquí a comprarlas, pues son plumillas prácticamente de todas las marcas y de todos los grosores. Pepe, hoy estamos aquí también para ver tu exposición. Yo sé que tienes varias etapas, tienes varias obras que hacen referencia a tu evolución artística, pero hoy aquí encontramos la obra que hace referencia a la resurrección, discurso y diálogo en el tiempo. ¿Nos puede hablar un poco? Claro que sí. Como tú acabas de decir, mi obra pues bueno, va evolucionando, pero siempre se ha caracterizado por la materia, por las texturas, es decir, que la obra tenga relieve, por así decirlo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en esta obra, pues precisamente estas texturas se convierten en objetos, y podemos decir que es una exposición conceptual, pero conceptual donde no solamente predominan los objetos siempre de papelería y librería, sino también el campo pictórico. Es decir, yo no entiendo una obra que sea exclusivamente de objetos. Por supuesto que por sí sola un objeto puede decir muchísimo, pero mi planteamiento ha sido siempre el objeto, siempre dentro del campo pictórico, ¿no? Y con la intención de que haya un diálogo, una reflexión, en este caso a lo largo del tiempo, precisamente por estos materiales que se caracterizan fundamentalmente por una etapa, podemos decir, anterior a la grande revolución tecnológica, y precisamente las saco ahora para que haya ese equilibrio y que no se pierda el antes y el ahora. De hecho, veremos después una obra que hace referencia a eso precisamente, en la planta de abajo. Exactamente, sí. Muy bien. Me gustaría un poco que nos comentara la función que le has dado a tu obra en esta etapa actual. Sí, yo siempre lucho por la función didáctica en el arte, es decir, el arte no puede continuar diciendo tanta gente que yo no lo entiendo, ¿no? Entonces el arte hay que explicarlo, ver realmente por qué se hace, cómo se hace, todo este tipo
de cuestiones. Entonces, una de las cosas que yo más pretendo en el arte es que la gente entienda, lo comprenda, ¿no? Entonces, por eso en esta exposición todos estos objetos son conocidos por casi toda la gente, sobre todo la gente ya que tenga una cierta edad. Y entonces a partir de este momento, con estos objetos, hacer que haya un pensamiento, una reflexión, un discurso, aparte de que le llegue a emocionar. Es decir, aquí pues puede emocionar unos lápices, una goma de borrar, unos pizarrines, unos cuadernos. Todo nos lleva a nuestra infancia, lo que hemos vivido cuando éramos más jóvenes y tal, ¿no? Exactamente. Pues, entonces le llega más. Por ahí va. Es decir, ves que el arte es emoción, y que las emociones son simplemente recuerdos que pueden llegar a más o pueden llegar a menos. Pero lo importante es que la persona que lo vea se identifique, valore y que vea que un cuadro, una escultura, hay que pararse y hay que leerla, lo mismo que hay que leer una poesía. Pues por ahí va la función didáctica, que las personas vean lo que son los elementos plásticos de una obra, que sepan distinguirlo. Luego además, lo que me comentaba, buscas también recuperar la historia, que es tu otra faceta, ¿no? Tu otra parte profesional. Exactamente. Yo creo que es de las más importantes en mí, el arte y la historia y por supuesto la docencia, ¿no? Aquí, en este espacio en general y lo que es la obra pictórica, se va viendo una evolución de la historia mediante estos, por ejemplo, catálogos de libros, que son de los años 70, de los años 60, de los años 80, que nos lleva, pues bueno, a ver lo que se hacía, lo que se leía en aquella época, o aquellos sellos de caucho, que son huellas también del pasado, así como casi todos los cuadros, es decir, identifican una época histórica, un momento, y eso pues atrae y recupera pues muchas cosas más a partir de un propio cuadro. Pepe, aparte de la parte pictórica, tenemos escultura y tenemos, digamos, una fusión entre la escultura y la pintura. ¿Nos puede hablar un poquito de esa, claro, de esa parte? La escultura es otro elemento en el que no la he trabajado tanto, pero desde pequeño también algo he hecho. Moverme en tres dimensiones es bastante curioso, y me he dado cuenta que utilizando los materiales de papelería, librería, pues se pueden conseguir también efectos espaciales de volumen y cromáticos bastante curiosos. Y ahí he utilizado madera, he utilizado pues diferentes objetos. Y también otra cosa importante son las instalaciones. He hecho alguna instalación que luego también podremos ver, y lo que son también relieves. Es decir, el relieve, ese matiz intermedio que tú decías, Fernando, entre la escultura y la pintura, pues también es algo que siempre me ha interesado por las texturas, ¿no? A mí me ha gustado, porque claro, una obra que no aporte nada, simplemente que sea un acrílico o un óleo tradicional, pues dice, bueno, de esto hay mucho, ¿no? Entonces, esas texturas también dieron lugar a estos relieves, y cuando llegué a los relieves, el paso siguiente era la escultura, ¿no? Y efectivamente he disfrutado y he hecho cosas con materiales que de alguna forma, ya desde mi infancia, yo había hecho con estos materiales. Con esta última faceta, lo que es que ha fusionado o ha ido evolucionando dentro de esta misma etapa de lo que es la parte de pintura,
poco a poco ha ido saliendo la pintura del cuadro hasta convertirse en escultura, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente, a mí siempre me sigue apasionando lo que es la perspectiva. Yo de pequeño, a mí lo que me gustaba es poner un objeto o una calle que tuviese mucha profundidad, ¿no? Tenía casi una obsesión, la perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva, pues de alguna forma se convierte en más realidad, ¿no? Porque la escultura es más real, son las 3 dimensiones, la pintura es 2 dimensiones, en el cual tienes que, es todo que tú te lo tienes que imaginar. Pues entonces esa obsesión, sin darme cuenta, pues llega a esta escultura y a estos relieves que en definitiva son arquitectura. Estoy diciendo, y hay una parte importante en estos relieves que son arquitectura, son restos arqueológicos con elementos, perspectiva aérea, pero en definitiva arquitectura, ¿no? Lo comentaba un visitante que tenemos hoy aquí, Sí, sí. que le había parecido ver en una obra en concreto como una maqueta de un edificio emblemático de Córdoba, como la mezquita. Exactamente. El urbanismo es algo que de manera inconsciente también he llevado y que lo despierta cuando menos lo crees, ¿no? Entonces, esta exposición, una de las cosas positivas es que me ha despertado muchos aspectos, ¿no? Porque aquí la parte sensorial, la parte de ideas, ilusiones que ha ido acaparando durante toda tu vida, pues tiene más posibilidades porque esto es fundamentalmente un arte creativo. Aquí tanto la técnica como la creación es muy libre, como debe ser el arte. Entonces esto me ha permitido ser libre en toda mi obra. Pepe, en la librería, aquí dices que tiene mucha tradición familiar. Cuéntame un poquito cómo ha ido evolucionando de familia. Esto lo funda primero Mi abuelo. tu abuelo. Efectivamente, lo funda mi abuelo en el año 26, y luego ya en el año 40, en los años 40, toma el relevo, siguiéndolo por supuesto mi abuelo, mi padre. Mi padre empieza ya a crear una papelería, librería, adaptado a las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces pues empieza a tener pues muchos materiales como estampas de primera comunión, todo lo relacionado con la correspondencia, de sobre, cartas, todo este tipo. Luego ya sí empezamos a hablar de libros, de recortables, de colecciones ya de los años 70 de los 100 títulos de Radio y Televisión Española. Es decir, empieza a haber ya un recorrido histórico de materiales a partir de los 30 enorme, ¿no? Y a todo eso también pues se une lo que es la imprenta, ¿no? Esta imprenta, que tenemos aquí algunos muebles, pues complementan el trabajo de la papelería y de la librería, y efectivamente se convierte este espacio en un núcleo cultural y empresarial de Baena. Sí. Y tengo que decir que por lo que me ha ido comentando, esta tradición de librería, de papelería, de imprenta, pues un poco la familia ha querido que no se pierda, por un lado tu exposición que vamos a encontrar aquí, y por otro lado ya la parte ya, digamos, de librería como tal. Sí.
¿Nos puedes contar un poco cómo ha ido evolucionando y cómo habéis conseguido que la familia continúe en una época donde a lo mejor es difícil? Sí, sí. Sí, efectivamente, mi padre, bueno, la librería prácticamente estuvo hasta muy cerca de cuando murió, por los años 2000, seguía todavía aquí, y ya en el año 1971, creó otra librería en la cual pues la llevó fundamentalmente mi hermana en casi 2 o 3 años, y el resto hasta el 2016-17 la llevó mi hermana Antonia. Entonces han habido 2 librerías, la central, que es esta, la de la Plaza de la Constitución, y la de Juan Rabanal. Ha pasado ya por tanto por la tercera generación, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues que nos sentimos implicados en este tipo de empresas que están muy relacionados con este arte que es la papelería, la imprenta, la librería, porque en definitiva nos hemos criado y seguimos pensando de que esto es positivo para la sociedad. De ahí que yo te he planteado que mi objetivo es que este espacio continúe, en el cual de alguna forma no muera nunca esta papelería-librería y se mantenga pues más activa, tanto desde un punto de vista expositivo con todas las actividades estas que hemos hablado de complementarias. Además, en esta librería lo que encontramos es trabajar otra especie de sensaciones, lo que es el tema de los olores, lo que nos recuerda. Sí, sí. Es raro no encontrar a alguien que nos diga, me encanta cuando el olor al libro nuevo, el abrir la hoja, el pasar el olor a tinta. Sí, sí. Todo eso se conserva, y además lo ha conservado incluso en materiales que ha ido recopilando y que tenía guardados, ¿no? Exactamente, ese es uno también de los objetivos claros, ¿no? Despertar los sentidos sensoriales, ¿no? Porque ¿quién no recuerda el borrador de Nata o de Milán, o cuando se saca la punta al lápiz, o los cuadernos o los libros cuando los comprábamos para el colegio nuevo? Es decir, todos estos sentidos es otro de los aspectos fundamentales que podemos hablar aquí, y que también a mí me han servido para, no solamente para la exposición de los objetos de papel y librería, sino también para mi propia obra. Es decir, eso es muy importante porque nos recuerdan otra época, nuestra niñez, nuestra infancia, y están muy relacionados. Como cualquier artista, un artista lo que quiere es comunicar con su obra. En este caso, nunca mejor dicho, tu obra lo que busca es diferentes discursos. ¿Nos puedes hablar un poco de ese diálogo que buscas con tu obra? Efectivamente, toda obra debe de tener un diálogo entre el espectador y la propia obra, ¿no? El objetivo final, ojalá se consiguiese, es que haya una empatía, ¿no? Entre obra y espectador. Toda esta exposición está dividida en discursos, discursos siempre relacionados con los discursos de librería y papelería. Hay discursos, por ejemplo, el discurso de la escritura. Entonces, en el discurso de la escritura, ahí establezco objetos que tienen que ver con la escritura. Es decir, como pueden ser bolígrafos, como pueden ser repuestos, grafía, es decir, todo lo relacionado, plumas, exactamente, todo lo relacionado con la escritura. Entonces es una historia de la propia escritura y al mismo tiempo una comunicación de los diferentes tipos de escrituras que se han ido haciendo a lo largo de los años 20 y tantos, 30 hasta la actualidad, y son verdaderos, pueden ser poemas de escritura con los propios objetos. Entonces ahí estaría, por ejemplo, el discurso de la escritura. Hay otros discursos, como pueden ser de las empresas comerciales, donde utilizo pues toda la publicidad de esa empresa, embalaje, obra gráfica,
y entonces catálogos, y ahí pues nos introducen también en otro diálogo, otro discurso de nuestras vidas, ¿no? Y así sucesivamente hasta ocho discursos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo clave que yo pretendo, es decir, que haya todas las facetas de nuestra vida por medio de estos objetos que hemos utilizado y que al final de ver la obra entera, pues llegamos a reflexiones, a pensamientos de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Te decía también antes, Fernando, que un aspecto importante de lo que vemos aquí es precisamente antes de la verdadera revolución tecnológica, ¿no? Es decir, antes de Internet, ¿no? Y entonces hay también esta obra donde existe ese discurso entre antes de Internet y después de Internet. Es decir, que las nuevas generaciones, que son de Internet nada más, desconozcan también lo anterior y se establezca un discurso entre, por supuesto, las muchísimas ventajas que tiene, pero también en otras cosas que, por ejemplo, nos han quitado la privacidad, ¿no? Pues todo ese contenido, pensamiento, es lo que pretendo con esta obra, que podemos clasificarla dentro de lo que es el arte contemporáneo. Una manera de explicar la historia a través de la librería, del material de imprenta. Sí. Además, también lo hablábamos antes, sin saberlo casi, pues descubro aquí pues mis dos pasiones, es decir, el arte y la historia, ¿no? Entonces compaginar el arte y la historia, pues algo como que da lugar a reflexionar, a comentar, a enriquecerse, y porque nosotros, muchas de las cosas todo lo que tenemos ahora es consecuencia de la historia, ¿no? Entonces, esta reflexión, llevarla al arte, creo que quizás sea uno de los temas más importantes. Por eso la obra, una de las definiciones que le doy es discurso a lo largo del tiempo. Bueno, Pepe, estamos terminando esta visita, que ojalá no terminara, pero el tiempo, la historia nos lleva a seguir adelante. ¿Nos puedes comentar un poco la creatividad, ese sentido que tiene para ti toda la obra que llevas haciendo, no solo esta, que es la que podemos visitar hasta mañana, día 24 de marzo, domingo, pero sabemos que tienes más historia detrás? Sí, por supuesto. Ahí, bueno, yo desde pequeño pues me ha gustado, me dedico al arte, y la verdad que sí, que a mí ha sido una forma de estilo de vida, de vivir. Siempre he tenido que estar pintando. Entonces, mi evolución, como decía antes, es desde muy pequeño hasta ahora, pues utilizando pues mucha materia, y ahora llega al objeto. Pero si tuviese que distinguir algo de esta exposición, pues sería la parte creativa. Quizás no estamos tan acostumbrados a la hora de comentar una obra, ver si es creativa o no. Nos fijamos solamente en que esté bien pintada, que tenga la figuración, pero la parte creativa se nos olvida, ¿no? Pues si hay un denominador común en esta obra, es la creatividad. Es un arte que es muy libre, que me he dejado llevar, que me he quitado lo que es lo tradicional, las leyes que hay dentro de lo que es la propia arte, y esa libertad me ha llevado a hacer esta obra que no parte de una técnica determinada ni de una línea determinada, sino todo muy abierta. La obra en general la he creado aquí en este mismo espacio. El proceso creativo ha sido pues de todo, hacer la obra del edificio, los materiales,
en la recuperación de todo, y entonces ha ido naciendo la propia obra. Es decir, por eso decía antes que la integridad en todas sus partes, y una pues, de ellas muy importante, el arte, ha surgido dentro del mismo espacio. En la parte de arriba pues, tengo el estudio, ¿no? Una de las actividades paralelas que queremos crear aquí es precisamente también un taller de creatividad. Es decir, la creatividad es algo del cual queremos que este edificio pues, que sea muy importante en Baile. De hecho, pues, estamos preparando alguna que otra actividad en la que el ingenio, la imaginación sean un elemento importante que quizás pues, los niños en la actualidad no se tengan tanto en cuenta. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio, un espacio creativo en el que, como nos has comentado a lo largo de la visita, pues has intentado plasmar una nueva, dar a conocer una parte también personal tuya, del artista, y una vivencia que has tenido a lo largo de tu vida, y que este espacio en concreto, esta librería, pues forma parte de tu vida. Muchísimas gracias por abrirnosla a nosotros, y encantado y esperando ver una siguiente exposición. Por supuesto, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que os habéis desplazado, y que sobre todo yo capto la sensibilidad y las inquietudes que tenéis con las nuevas tecnologías para comunicar el arte, y eso es una parte muy importante, ¿no? Porque hace muchos años pues, estas técnicas no existían, y hoy pues resulta que vamos a poder disfrutar de magníficos reportajes seguro que estáis haciendo. Así que a vosotros muchas gracias, y yo pues simplemente quiero decir, como tú habías planteado antes, que efectivamente aquí está la intimidad del artista, porque precisamente esta es una de mis obras más, son verdaderos autorretratos de mi vida, ¿no? Desde muy pequeño, aquí pues la gente que venga a visitarla pues verá pues eso, que aquí desde la época de la infancia hasta la actualidad está la propia vida del que ha llevado a cabo este proyecto. Muchísimas gracias. A vosotros.